Bienvenido a esta cuarta entrega acerca de las configuraciones de OSPF versión 2 de área única. En el contexto pues, del CCNA 3, redes empresariales, seguridad y automatización, versión 7. Mi nombre es José Torres y le estaré comentando acerca de las modificaciones que podemos hacer a algunos parámetros en cuanto a la configuración de el protocolo de enrutamiento OSPF. De igual manera pues estaremos haciendo demostraciones prácticas con respecto a la parte de la modificación de algunos parámetros que se utilizan pues en OSPF de área única. Entonces vamos a irnos hasta la sección de la parte de la modificación de lo que son los intervalos Hello. En el caso de OSPF, recordemos que para establecer adyacencias, dos enrutadores intercambian paquetes Hello o mensajes Hello para poder desarrollar pues un proceso de establecimiento de adyacencias, que pues el intercambio bidireccional de saludos. Entonces los paquetes de Hello de OSPF se transmiten a la dirección de multicast 224.0.0.5, que es la dirección de multicast de todos los routers OSPF, y estos se transmiten cada 10 segundos. Este es el valor predeterminado del temporizador tanto en redes multiacceso como en redes punto a punto. Si hay interfaces que estén configuradas como pasivas, los mensajes Hello no se envían a través de esas interfaces, que han sido establecidas como pasivas. También existe otro temporizador, que es el intervalo DEAD, que este es el periodo en que el router espera recibir un paquete Hello antes de declarar al vecino como inactivo. Si el intervalo DEAD caduca antes de que los routers reciban un paquete Hello, OSPF elimina a ese vecino de su base de datos LSDB. El router satura la LSDB con información acerca del vecino inactivo por todas las interfaces con OSPF habilitado. Cisco utiliza un intervalo predeterminado de 4 veces el intervalo Hello. Esto es 40 segundos en redes de acceso múltiple y redes punto a punto. Lo que quiere decir que si el valor del saludo o de Hello está establecido, o lo estableciéramos en 5 segundos, entonces el DEAD debería estar establecido en 20 segundos, que es pues 4 veces el tiempo de saludo, el valor del intervalo DEAD. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve el temporizador de DEAD o de tiempo muerto? Este temporizador permite pues a un router, ¿qué pasa si no recibe, si en 5 segundos o en 10 segundos, que es el valor en que está establecido, no se recibe un saludo? Pues no pasa nada, porque los paquetes, pues los paquetes Hello también entran en los procesos de competencia por el uso del medio. Entonces puede ser que algunos paquetes se pierdan al momento de ser enviados. Entonces, pero ¿qué pasa si transcurren 20 segundos y no se recibe un saludo? Entonces pues el router sigue esperando a que pues en los siguientes paquetes llegue pues el saludo. Pero si transcurren los 40 segundos y no se recibe un saludo, o sea, al vencerse el tiempo muerto, entonces el router da por terminada su relación de vecindad con el router vecino para el que no recibió un saludo durante 40 segundos. Entonces, y procederá pues a notificar a los demás routers de que ese vecino pues ya no está disponible dentro de su LSDB.
En el caso de OSPF, si nosotros llegáramos a modificar el tiempo de saludo, eh, también tenemos que obligatoriamente modificar el tiempo muerto, y lo tenemos que hacer siempre manteniendo la relación de 4 veces los tiempos de saludo. Ahora, si nosotros cambiamos el tiempo de saludo en un enlace punto a punto, si lo cambiamos en un extremo, entonces también tenemos que cambiarlo en el otro extremo de la conectividad, porque eso pues es un elemento que puede contribuir a que dos vecinos pues no establezcan adyacencia, y por lo tanto pues que no exista convergencia en una topología con OSPF. Entonces los intervalos HELO y DEA de OSPF pueden configurarse por interfaz. Los intervalos deben coincidir, de lo contrario no se crea una adyacencia entre vecinos. Para verificar los intervalos de las interfaces OSPF configuradas actualmente, podemos usar el comando show IP OSPF interface. Los intervalos HELO y DEAT en la gigabit Ethernet 0 pleca 0 pleca 0 están configurados en 10 segundos los saludos y 40 segundos el tiempo muerto, que son los valores predeterminados. Entonces lo podemos ver aquí, cómo están configurados esos valores de tiempo muerto. Aquí me dice los HELO en 10 segundos y el DEAT en 40 segundos. También podemos verlo con el comando show IP OSPF neighbor. Ahí vamos a poder ver el intervalo muerto contando de atrás hacia de 40 segundos hacia abajo, en este caso. De manera predeterminada, este valor se actualiza cada 10 segundos cuando el router 1 recibe un hello del vecino. Entonces, si se completa el hello, entonces el temporizador muerto pues se vuelve a actualizar a 40 segundos y luego pues va decrementando hasta llegar a 0. En el caso de que llegue a 0, pues se daría por terminada la relación con un vecino, porque significa de que transcurrieron 4 tiempos de saludo y no se recibió un saludo en ese momento, entonces se da por terminada esa relación de vecindad. Entonces, para modificar estos parámetros o estos temporizadores, pues generalmente no es necesario llegar al punto de hacer algún tipo de modificaciones, pero pues también pues podemos hacerlo, ¿verdad? Para que los routers puedan detectar fallas en tiempos menores. Esto incrementa pues el tráfico, pero a veces la necesidad de convergencia rápida es más importante que el tráfico adicional que se genera. Entonces, para acelerar el proceso de convergencia, entonces tal vez alguien puede querer cambiar o reducir el tiempo de estos temporizadores. Entonces los intervalos HELO y DEAT predeterminados se basan pues en prácticas recomendadas y solo deben alterarse en situaciones pues excepcionales. Entonces los intervalos HELO y DEAT de OSPF pueden modificarse manualmente mediante los comandos de configuración de interfaz. O sea, tenemos que ingresar a la interfaz donde queremos hacer pues la modificación y le damos IP OSPF HELO interval y luego pues la cantidad de segundos, o IP OSPF DEAT interval y la cantidad de segundos. Si queremos quitarlos, entonces simplemente pues lo denegamos anteponiéndole no IP OSPF HELO interval y no IP OSPF DEAT interval para restablecer los valores a los valores por defectos, valga la redundancia. Entonces, en este ejemplo que vemos aquí, entre R1 y R2, se cambia a 5 segundos el tiempo de saludo. Entonces, Cisco IOS modifica automáticamente el intervalo DEAT a 4 veces el intervalo HELO.
Sin embargo, puede documentar el nuevo intervalo DEAT en la configuración, configurándolo manualmente en 20 segundos, como se muestra aquí. Cuando caduca el temporizador DEAT en R1 y R1 y R2 pierden adyacencia, R1 y R2 deben configurarse con el mismo intervalo hello. Entonces podemos usar pues, el comando show IPOSPF neighbor en R1 para ver pues, las adyacencias con los vecinos. Entonces vamos a hacer esta parte de modificación. Ya tengo aquí esta topología en la cual pues podemos ver una topología en la que ya se ha configurado OSPF. OSPF es un protocolo que puede desarrollar balanceo de carga. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos aquí en el router 1, tenemos esta red 192.168.13.0, la que puede alcanzarse por estos dos posibles rutas, por R1 y por R3. Si le damos show IP route, aquí, show IP route OSPF le vamos a dar para ver solo las rutas OSPF. Entonces podemos ver que para llegar a la red 192.113.0 existen dos posibles caminos, por la 32.3 y por la 12.1, todas con una métrica de 128 que ya explicábamos en el video anterior, que corresponde pues a la suma de las interfaces salientes. Desde el punto de vista del router 1, la serial 01 tiene un costo de 64 y la serial 00 también un costo de 64. Entonces por aquí sería 128 y por aquí también 128. Vamos a hacer una prueba, a ver si hacemos un tracer a la 192, 168, 13.1. Vamos a ver qué ruta sigue. Quiero ver, IP tiene, no tiene IP. Entonces vamos a ponerle una dirección IP 92.168.2.2 y la puerta de enlace 2.1. Y repetimos pues la prueba. Entonces ahí podemos ver que se fue por la 23 2 23 2. Vamos a volver a repetir y ahora se fue por la 13 1. Primero se va por la 23 y luego por la 13. Vamos a ver que el segundo salto cambia. En un momento se va por la 13 23 2 y en otro por la 13 1. A ese proceso se le llama balanceo de carga. Entonces cuando existen rutas de igual costo, entonces aquí podemos ver que OSPF realiza pues balanceo de carga, que cierta cantidad de tráfico lo manda por una ruta y otra cantidad de tráfico pues la manda por otra ruta. Ahí podemos ver pues esa demostración de lo que es pues el balanceo de carga que hace el protocolo OSPF. Bien, entonces vamos a hacer la modificación de los temporizadores de los intervalos hello. Vamos a ver. Entonces le vamos a dar show POSPF interface serial 000. Entonces aquí podemos ver los valores hello en 10 segundos y DEAD en
40 segundos. La serial 00 es la que va hacia R2. También lo podemos ver con el comando show IP o SPF enable. Y aquí podemos ver el valor del temporizador. ¿Ven? Que se va decrementando. Se va decrementando y luego si recibe un saludo, entonces se vuelve a restablecer a 40 segundos. Pero si llegara a 0 ese valor, entonces se da por terminada la relación. Cuando llega a 0, cuando no se reciben pues saludos, 4 saludos. Entonces si nosotros lo cambiamos, vamos a irnos a la interfaz serial 000, entonces le podemos decir IP o SPF, hello interval, y lo vamos a cambiar a 5. Vamos a ver qué pasa si yo lo cambio a 5. En este caso, hello interval, cambiamos a 5. Show IP o SPF interface serial 0. Entonces aquí lo tenemos en 5 segundos. Entonces podemos ver que se ha perdido pues la adyacencia IP o SPF enable, y vamos a ver que perdimos la relación con R2 producto pues de la modificación del intervalo. Entonces vamos a ver aquí. Entonces cuando se tiene, cuando se modifica el tiempo de saludo, también tenemos que cambiar el tiempo muerto de intervalo. Como el tiempo de saludo lo pusimos en 5 segundos, entonces debemos multiplicarlo por 4 para establecer el tiempo muerto, que es 20 segundos. Y ahora si queremos restablecer la adyacencia con el router 2, entonces tenemos que modificar también en el otro extremo, en R2. Con IP o SPF, hello interval 5 segundos, IP o SPF de interval 20 segundos. Entonces vamos a ver ahí nuevamente que se recupera nuevamente el vecino. Aquí teníamos, vamos a ver, aquí vemos ya la adyacencia. Ahora si le damos, ahora nuevamente volvemos a ver que ya tiene nuevamente en su tabla de vecinos nuevamente al router 2. Entonces generalmente pues no es necesario hacer cambios en los valores de los temporizadores, solamente pues si por alguna razón extrema es necesario hacerlo, pues hay que tener siempre ese cuidado de que existe esa regla de que los temporizadores pues deben, en el caso del tiempo muerto, debe configurarse en 4 veces el tiempo de saludo. Y así podríamos modificarlo en los otros routers, en los otros enlaces. Pero pues si se fijan, la afectación de la vecindad solo afecta pues en una conexión punto a punto. Los otros enlaces pueden seguir con los mismos valores de temporizadores y eso pues no afecta de ninguna forma el proceso de establecimiento de adyacencia o de establecimiento de la convergencia con los demás routers. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una interfaz loop. Interfaz loop 1. Y le vamos a poner una dirección IP
209, 165, 200, 225. Entonces, si nosotros intentamos hacerle pin a esa loopback desde los routers 165, le pusimos 209, 165, 209, 165, 200, 225. Entonces, como podemos ver, no alcanzamos a esa loopback porque no ha sido enrutada en los procesos de OSPF. Entonces no hay comunicación desde ningún router, desde ningún dispositivo que nosotros probemos, pues vamos a lograr llegar. Si le hacemos pin la 209, 165, 200, 225, entonces no hay comunicación. Entonces vamos a pasar a esta parte que nos dice cómo realizar un proceso de propagación de una ruta predeterminada dentro de las actualizaciones de enrutamiento de OSPF. Entonces, para propagar una ruta predeterminada que ha sido configurada en el router de borde, debe configurarse pues lo siguiente. Primero configuramos pues una ruta estática predeterminada y luego pues con el comando desde el modo de configuración de enrutamiento de OSPF podemos hacer que esa ruta sea publicada dentro de las actualizaciones de OSPF con el comando Default Information Originate. Esto pues lo que hace es ordenar a R2 que incluya dentro de su proceso de actualizaciones de enrutamiento la propagación de la ruta predeterminada a través pues de las actualizaciones de OSPF. Es lo que vamos a hacer nosotros aquí. Esto que tenemos aquí, configuramos pues la interfaz loopback, que ya le pusimos una dirección IP, y pues vamos a declarar la ruta predeterminada donde el destino pues o el siguiente salto va a ser la interfaz de loopback, y luego pues la vamos a propagar dentro del proceso de enrutamiento de OSPF con el comando Default Information Originate. Entonces podemos verificar que el router 2 ha propagado la ruta al ejecutar el comando pues show IP route. Y luego vamos a probar que la fuente en R1, por ejemplo, va a aparecer como O*E2, lo que significa que se aprendió utilizando OSPF versión 2. El asterisco indica que esa ruta es una ruta candidata como ruta predeterminada. La designación E2 indica que se trata de una ruta externa. El significado de E1 y E2 pues no se aborda en este CCNA. Entonces lo podemos ver aquí en el router 2 que aparece pues la ruta por defecto configurada, y luego en R1 podemos ver que OSPF pues ya ha propagado la ruta por defecto. Aquí lo podemos ver. Bien, entonces vamos a hacer esa parte. Entonces vamos a ver show IP route OSPF y vemos pues que no tenemos ninguna ruta estática configurada en este momento. Vamos a proceder a configurar IP route, cualquier red con cualquier máscara, entonces que lo saque por la loopback. Entonces le damos show IP route ahora y vemos que aquí tenemos pues la ruta estática por defecto. Si nos vamos a R1, le damos show IP route entonces vamos a ver que
que no tenemos ninguna ruta establecida como ruta predeterminada en este momento. Entonces vamos a proceder a indicarle a R2 que entonces le decimos default information originate. Bueno, solo voy a verificar que sea ese el proceso de USPF. Si el proceso 10, entonces ahí lo tenemos, default information originate. El router 2 tiene la ruta estática que dice que la tiene como gateway de último recurso. El router 1 ahora debe tener una ruta por defecto que ha sido aprendida a través de las actualizaciones de enrutamiento de OSPF. Entonces ahora sí R1 ahora sí ya podría alcanzar la IP de la lupa. Podemos ver, ya está llegando. Si nos vamos nuevamente a esta PC, ahora ya llega porque pues ha sido publicada el acceso hacia la IP de la loopback a través de una ruta por defecto. Entonces estas partes pues son sumamente importantes de conocer esos detalles de las configuraciones de OSPF. Y por último pues tenemos todos los comandos que nos permiten pues hacer verificaciones con respecto a la configuración de OSPF. Entonces tenemos los comandos show IP interface brief para ver pues el estado de las interfaces importantes. Si en algún momento tenemos algún tipo de problema, entonces lo primero que tenemos que comprobar es que las interfaces están activas y que tienen asignadas las direcciones IP con sus prefijos correspondientes, que todo eso está funcionando correctamente. También podemos usar el comando show IP-row para verificar pues el estado de la tabla de enrutamiento. Y otros comandos que podemos también utilizar pues el comando show IP OSPF neighbor para constatar de que los vecinos pues ya están, que se ha establecido pues relación con los vecinos. Si algún vecino no aparece en la tabla de vecinos, pues habría que verificar el estado de los temporizadores, el estado de las interfaces, las direcciones IP de las interfaces, las máscaras de subred de las direcciones IP que han sido configuradas pues en las interfaces, que todo eso pues son indicios que pueden afectar el funcionamiento correcto de OSPF. También podemos usar el comando show IP protocols para verificar pues si hemos configurado el enrutamiento en el área correcta, que existen pues los temporizadores, que los costos, que también la parte de la prioridad de las interfaces en el caso de que tengamos pues una red multiacceso de broadcast. Entonces todo eso es importante. Y show IP OSPF interface pues para constatar todo lo relacionado al enrutamiento OSPF, desde pues quiénes son los DR, los BDR, los valores de los temporizadores. Eso es importante. Entonces aquí podemos ver pues el uso del comando show IP OSPF neighbor, en el cual pues nos dice cuáles son los vecinos, el estado en el que se encuentran y las interfaces pues a través de la cual se conecta con esos vecinos, además pues de las direcciones IP, los router ID que contienen pues esos vecinos con los que se ha establecido adyacencia.
Entonces, si un vecino no existe, pues debe haber algún tipo de problema en la configuración que está afectando pues que no se establezca esa relación de vecindad o que no se establezca esa adyacencia. Entonces, ¿qué puede ser la razón por la que dos routers no puedan formar adyacencia? En primer lugar, pues las máscaras de su red, si no coinciden, entonces pues va a ser un elemento que va a afectar el establecimiento de adyacencia. El uso de los temporizadores o tiempos hello y tiempos muertos, si no coinciden en una conexión punto a punto, pues también eso es un efecto que va a evitar que se creen pues adyacencias entre dos routers OSPF. Que los tipos de redes de OSPF no coincidan. Si tenemos una interfaz tipo broadcast y como solamente está conectado en dos dispositivos, si en un lado la pusimos como punto a punto, pero en el otro lado seguimos manteniendo el tipo de broadcast, entonces eso también pues, puede afectar el funcionamiento o el establecimiento de adyacencia entre los vecinos, y que falte pues un comando de red de OSPF o que esté incorrecto o que no le hayamos agregado el comando network correspondiente o que no hayamos pues configurado dentro de la interfaz el enrutamiento de OSPF. Entonces aquí podemos ver el uso del comando show IP protocols, en el cual podemos ver pues, el proceso de OSPF, si tenemos OSPF ejecutándose, cuál es el router ID, que eso es importante. Podemos ver aquí la cantidad máxima de rutas en las que puede OSPF balancear carga, que puede configurarse por defecto, tiene 4, pero puede ser configurado pues para que enrute en más rutas de igual costo, que es lo que mirábamos en esta primera parte del video, donde podemos ver que la traza C iba por diferentes rutas. Luego tenemos pues el área en la que funciona OSPF, que es en el área 0. Podemos ver las interfaces que están participando del enrutamiento OSPF. Podemos ver pues los routers vecinos, los ID de los routers vecinos, la distancia administrativa de OSPF, que en este caso pues es 110. Bien. También podemos darle pues show IP OSPF y aquí podemos ver el proceso de OSPF, su router ID, en este caso el router 1. Podemos ver pues el área en la que está este router y las veces que se ha ejecutado pues el algoritmo SPF. En este caso pues son 4 tiempos de ejecución. Show IP OSPF interface, entonces ahí podemos ver pues detalles como el proceso de OSPF, el router ID, el tipo de red, que en este caso pues tipo punto a punto, el costo de la ruta y pues los vecinos. Entonces también podemos usar el comando show IP OSPF interface brief para mostrar pues las interfaces que están habilitadas para OSPF y pues el tipo de red que se ha configurado. Bien, entonces con esto damos por finalizado la parte de OSPF. Espero pues que vean secuencialmente cada uno de los videos correspondientes a la configuración de OSPF y que sea pues de mucha utilidad el contenido pues abordado en esta parte.